Orlando. Bueno, y esto me hace conectar con otra de tus grandes pasiones, pues la política y el trabajo gremial son evidentes. La docencia. ¿De dónde nace tu pasión por la docencia? Porque has sido docente de 10 universidades, por lo menos. Yo voy a cortar. Empezó desde muy joven, cuando yo estaba en el bachillerato. En mi barrio me llamaban y me pagaban por reforzarle a los muchachos de las familias. Como te dije, éramos muy conocidos. Yo era atleta y representaba al barrio, mi papá era líder del barrio. Y entonces me llamaban de las casas a dictar clases. Y le ayudaba a mis hermanas también. Ahí empecé yo como a conformarme, yo creo. De ahí cuando entré en la universidad seguí dictándole clases a las familias, pero fuera de eso entonces me volví monitor en el departamento de geología. Y entonces hice varias monitorías de campo, mineralogía, y eso me ayudó a reforzar eso que siempre me ha gustado. Pero un elemento que creo formativo, doctor Henry, es que cuando me volví político, llamémoslo, muy joven en el bachillerato, entonces empezamos a conformar grupos de estudio, que es una característica de la Universidad Nacional de nuestra época. Existían los grupos de estudio que hoy no hay. Y eran grupos de estudio para diferentes temas, de todos los temas. Era algo abierto y algo integral y algo universal. Y entonces en esos grupos de estudio uno va profundizando la manera de dar mensajes y de transmitir y de discutir y de aprender a interactuar en las discusiones y todo lo demás. Comunicarse con la gente. Cuando entré a geología, pues se explosionaron los grupos de estudio. Y cuando entré en Geominas, algo importante, no que todos los geólogos de Geominas dictan clases, tienen permiso para ir a la Nacional a dictar clases, porque tenemos prohibido trabajar, es exclusivo nuestro trabajo, pero la única excepción es dictar clases. Entonces dije, uy, no, eso sí me gusta. Y comencé a utilizar esa excepción para empezar a ir a dictar clases. Y mi papá, el doctor Pedro Mojica, y luego todos los jefes míos me dieron todo, el doctor Henry, otro agradecimiento de mi institución. Tuve todo el tiempo para poder complementar mi vaina profesional, mi quehacer profesional con la docencia. Y entonces ahí empecé a dictar en una de las primeras universidades era una fundación, la Fundación del Área Andina. Y de ahí empecé, ¿no? Claro, entonces ya Santo Tomás, donde duré 14 años, luego Antonio Nariño, luego la Nacional, y empecé a dictar clases. Es mi pasión. Y eso combinado con lo de sensores remotos que te conté. Entonces empecé a montar un curso de sensores remotos para diferentes profesiones. Y entonces viajé por el país. Estuve en la Armada Nacional dictándole a los cadetes en sus posgrados. Y claro, eso me fue animando y bueno, esa es una de mis segundas pasiones después de la profesión. Y di con que Ingiominas me permitió hacerlo. Nunca jamás, doctor Henry, me coartaron ese sentimiento de servir a la muchachada. De compartir el conocimiento, de comunicarlo. Háblanos, Orlando, sobre otra experiencia muy importante en tu carrera profesional. Tú fuiste asesor de un viceministro de Minas. Háblanos de tu paso por el mundo de la política y el poder, pero poder a alto nivel, ¿no? El poder está en todos los niveles, pero el poder a alto nivel. Pues, doctor Henry, es un orgullo porque es el máximo puesto que ha ocupado un geólogo. Viceministro de Minas, no hemos tenido más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es lo máximo que hemos estado. Y yo estuve. Entonces eso es un orgullo. Mi gran amigo, que murió hace poco, pero
para mí hace mucho tiempo. Jairo Ismael Rodríguez, un día me llamó. Él había sido dirigente de Agonal y teníamos pensamientos en ese sentido y nos reconocíamos con Jairo. Me llamó a mi casa y me dijo: Orlando, quiero comentarle que me ofrecieron ser viceministro de Minas. Y uy, Jairo, qué bien, me alegra. Me dijo: no, lo llamo es porque necesito decidir y mañana es la posesión, o necesito decir si sí o no. Y necesito que usted me acompañe. Le dije: claro, Jairo, no, pues ahí mismo yo me alegré. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, no, es decirle al director del Ingiominas que me dé una licencia, me traslade allá. Jairo, no se preocupe por el pago. Imagínese, no, ya, no, por el pago no importa. Entonces, listo, entonces, claro, era muy fácil, el director hacía una resolución y me prestaba al ministerio por el tiempo que... Y entonces eran resoluciones que había que, porque eran de 3 meses, no podían hacer más, o de 4 meses. Y entonces no implicaba mejoramiento del sueldo ni nada, pero era el sentido de lo que acabas de decir, estar en uno de los niveles superiores de decisión de este país, que es lo que uno sueña, doctor Henry. Y sí, estuvimos allá. La geología allá también recogió respetabilidad de los abogados, sobre todo del ministerio. Hay mucho abogado allá e ingenieros. Y se hizo una labor. Yo, honestamente, doctor Henry, no participé en todo, porque le dije a Jairo: organicemos unas reuniones los lunes y traemos a los que tienen proyectos y vamos discutiendo, y a los que necesitemos. Él nombró otros asesores que se dedicaron a otras cosas, porque eso es múltiple. Eso, manejar un viceministerio es chévere, pero bueno, ahí se dividieron. Entonces yo me encargué de como 3 o 4 asuntos. Minercol, socializar el proyecto minero, un proyecto que Eduardo Chaparro había mandado hacer, y entonces socializarlo porque nadie lo conocía. Y me dediqué a recorrer zonas mineras, a hablar con la gente de las zonas mineras. No me metí en más, y un trabajo central fue la liberación de un ingeniero de minas que estaba secuestrado en el sur de Bolívar, y no era tan fácil. No era tan fácil su liberación, y entonces el 100% de energía que el ministerio metió en la liberación de él estuvo en nuestras manos, doctor Henry. Cambios, no logramos cambios. Cuando digo no logramos, yo soy partícipe de eso. En Ingiominas, que era habernos tomado Ingiominas, haber puesto un geólogo de director. No sé por qué no, yo no puedo hoy especular, pero no se hizo. Seguramente no era tan fácil. La vaina politiquera no era tan sencilla. Mineralco era habernoslo tomado los geólogos. Y algunos puestos claves, pero no se pudo. Vivimos ahí la pérdida de IAN y el traspaso de esas funciones a Ingiominas. Nosotros hablamos con el ponente del proyecto, fuimos a rogarle, y Amílcar Acosta, y no quiso. Nos dijo que no se necesitaba el IAN, imagínense, y no se pudo. No se pudo, y entonces se trasladaron las funciones. Conocí cómo fue lo del reactor. La embajada norteamericana tuvo que ver ahí, porque se le iba a pasar a la nacional, y ellos no quisieron porque eso era peligroso, bueno, tiene unos riesgos. Y entonces terminó en el servicio, en el Ingiominas en ese entonces. Entonces se pasaron unas funciones para las cuales no estaba preparada Ingiominas, y peor, la crisis de la geología más abajo todavía.
Esa fue la segunda etapa de crisis y seguramente ahora hablamos de la tercera, que es cuando empieza el traspaso de administración minera al Ingemina y con eso, ¡pum!, se acabó esa Se tocó etapa. fondo, definitivamente. Eh, Háblanos, Orlando, desde tu experiencia profesional, gremial y política, dinos, ¿cuáles consideras que deben ser las cualidades del geólogo que el país necesita en este momento? Yo creo que esas cualidades han ido cambiando en el tiempo, pero en el momento histórico actual, ¿cuáles serían? No, yo creo, doctor Henry, que hay unas cualidades profesionales y otras de la persona. Entonces, coloco ejemplos de la persona. Acabamos de nombrar a un geólogo, Jairo Rodríguez. Tenía cualidades. Era honesto, era leal, era patriota, y eso suficiente. No es suficiente en este país porque los politiqueros lo superan y uno no, con eso no logra cosas, pero hay que tenerlas. Entonces ese perfilito de hombre nuevo que queremos conformar tiene que tener esa componente. Ser un buen profesional, un buen geólogo. Entonces lo pongo a él de ejemplo, al doctor Darío Barrero, a la gente que hemos nombrado. Y entonces gentes que tienen esas dos cualidades, son colegas que las tienen juntas. Pero viene una componente que es la que le estamos diciendo a los muchachos. Entonces, ser patriota, ser honesto, ser leal, ser buen profesional, pero meterse en la política. Y cuando hablamos de la política, no es la política electoral ni la política de eso, que no nos hemos metido, pero no, en tomar decisiones, en discutir las decisiones, en manejar los organismos, Hacerse querer ser presente, dirigente de los organismos. No hacer- queremos ser dirigentes, nos da culillo de ser hacerse dirigentes. presente en los escenarios donde se discute el futuro del país. Lo que tú hiciste, ser presidente de la sociedad colombiana. Tú lo hiciste no por plata, no por nada, no, lo hiciste porque tienes conciencia de que eso es necesario. Fue un tiempo que te regalaste de tu vida, pero que es necesario y es formativo también de tu vida, que si mañana te dicen ser director de Ingeominas, tiene un bagaje de profesionalismo, de personalidad y de eso, de ser líder, dirigió algo, construyó algo. Porque es que necesitan, ellos dirigen desde Sardino, los ponen a dirigir cosas, nosotros no. Entonces, esas tres condiciones, ser política, ser dirigente, tener visiones políticas, geopolítica, de todo eso, eso nos está faltando. Alguien dice que la administración, yo no creo, pues para ser dueño de empresas y empresario y eso, listo. Pero yo creo que esas tres condiciones, doctor Henry, hoy son fundamentales. ¿Qué nos ha pasado? Pongo a Henry, el doctor Darío, mucha gente, se tienen estas dos, tú y mucha gente, pero nunca hemos tenido esta, la ambición de ser directivos, de dirigir, de ser mejores que otros. Y entonces nos acostumbramos a ser subalternos, a ser los recogemuestras, a ser los subordinados, y con un agravante, doctor Henry, que mucha gente habla por nosotros y ahí estamos perdidos. Entonces, en la discusión del petróleo, los geólogos no fuimos capaces de decirle a la sociedad, no, los chigüiros no se murieron por una sismicidad. No, mire, hay sismicidad, pero es así y no somos nítidos en eso, no somos osados. Segundo, en Ingeominas, irle a decir al ministro, a cada ministro que llega, queremos que un geólogo sea el director de eso. ¿Se acuerda que en el sindicato planteamos eso? No, no vamos a discutir más internamente, sino vamos donde él, y fuimos. Que nos recibió fue la asesora, pero eso fue lo que fuimos a decirle. Queremos que el Ingeominas cambie y que sea un geólogo, es la garantía que eso funcione, ¿te acuerdas? Eso hay que mantenerlo, pero uno lo que ve hoy es que no se quiere eso. No sé, las personas confunden política con politiquería, pero es como una excusa. Yo antes pensaba que era por confusión. No, yo creo que es una excusa porque nos da miedo, somos timoratos. Mientras no rompamos eso,
Porque hay patriotas, yo conozco colegas patriotas, tú eres el ejemplo, gente profesional completa, completísima, hay postdoctores, doctor Henry, hoy nos damos ese lujo, pero esto no lo tenemos. Y los que medio estamos ahí somos incompletos, solos, incompletos, no tenemos la visión, no tenemos el poder, no las agallas, etcétera, todos los contras que puedas enumerar. A mí me parece que hoy hay que trabajarle a esto. ¿Cuál es la solución para esto, doctor Henry? Es empezar a crear la escuela o las cátedras, o lo que hacen en otras profesiones como lo que están haciendo en sociales. Crean fundaciones o cátedras o centros del pensamiento. Y esos centros del pensamiento es donde forman esos líderes. Esos los forman ahí, doctor Henry. Eso es urgente hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea, doctor Henry? Que la sociedad, sobre todo la sociedad colombiana, la Asociación de Geólogos Físicos del Petróleo, AGUNAL, se encarguen de crear esas escuelas del pensamiento, o centros del pensamiento, o cátedras del pensamiento, como se quiera. Hoy hay muchas palabras de esas. Me parece que eso es la tarea urgente hoy, es la actualización de eso hoy. Mira que antes solo hablábamos del hombre nuevo, hoy hablamos no solo del hombre nuevo, sino del hombre líder, del líder. Total, así es. En un ambiente de crisis petrolera y minera que ha generado un terrible desempleo en nuestra profesión, ¿cómo ves la proliferación de escuelas de geología e ingeniería geológica en el país? Pues, doctor Henry, partamos del siguiente situación. El Ministerio de Educación y los entes que dan esas autorizaciones nunca consultan ni al Consejo, ni a ninguna organización, ni a ningún ente, ni a ninguna entidad relacionada con las geociencias o la geología. Nunca, eso lo hacen allá. Seguramente también hay criterios políticos y hay criterios de negocio y etcétera. Y entonces no consultan y entonces en eso no participamos sino pos. ¿Qué está pasando? La pregunta, ¿para qué creamos una escuela? Para un geólogo que el país necesita. Esa no es la pregunta que se resuelve cuando se crea, es el negocio. Porque hoy todavía sigue rankeada la geología como la mejor pagada, entonces llama a los negociantes, les llama la atención, uy, abrámosla. Muchos estudiantes quieren inscribirse. Claro, porque tienen. O sea, hay oferta, y la ley de la oferta y la demanda para los negociantes es ideal. Y entonces la pregunta clave, ¿qué geólogo necesita el país? Está subordinada, ni les interesa. Y entonces yo pienso hoy, doctor Henry, que no estamos resolviendo el geólogo que necesita el país. Y desde ese punto de vista, entonces, es crítico. Es crítico, porque en teoría se necesitan geólogos, y somos nosotros que somos muy pocos. Y todo país necesitaría más geólogos. Imagínense nuestro país con toda esta convergencia tectónica y de todo lo que tenemos, complejidades y de todo, se necesitan. Y la cartografía geológica cartografía todavía no tenemos a escalas detalladas. Nos falta todavía tenemos generalizaciones, dudas, nuevas ideas no surgen porque tenemos todavía problemas que resolver, pero eso no se lo plantea la academia, la escuela. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es el sesgo? Pues los muchachos salen a trabajar y buscan emplearse, porque pues es la mejor carrera y la mejor paga y todo. Pues el pensamiento desde que entran es me voy a emplear. Y no nos engañemos, un gran porcentaje, 90 y pico % está pensando eso. Es muy poco el estudiante que se dedica al patrimonio geológico. Como nosotros a los sensores remotos, una quimera, porque sensores, ¿qué plata da, doctor Henry? Totalmente de acuerdo. A los deslizamientos inclusive, a los problemas de solución de problemas sociales. Doctor Henry, hoy hay un reto que tendrían las escuelas. Las CAR se tienen que transformar, porque las CAR son los entes
que garantizarían que el ordenamiento territorial sea científico, veraz y confiable, como instrumento del ordenamiento de este territorio, para saber cuál va a ser el uso del territorio de nuestro país. Y entonces eso ayuda a resolver los conflictos que hay sobre el uso del territorio. En eso los geólogos tenemos un papel importante. Las escuelas debían estar orientadas hacia eso. ¿Para qué? Para que las CAR tengan la obligación de recibir geólogos. Las secretarías de obras y de planificación de los municipios y de los departamentos debían tener un geólogo. Con eso, ¿cuánto trabajo tendríamos? Doctor Henry, y con un agravante ahí, es que los muchachos quieren salir a la industria petrolera y los que no pueden entonces a la industria minera, que ya sabemos que industria minera aquí que eso ya es, petrolera con sus vaivenes, pero todos quieren ingresar a la industria petrolera. Ese es el pensamiento de casi todo el mundo. El paradigma es ser un empleado, un subordinado bien pago. Eso es lo que quieren. Y siempre ha sido así, ¿no? Y llenar su ambición pequeño burguesa de mejorar, que es lícito, es bien, mejorar su estatus. Y eso está bien, pues, porque para eso se gradúa y para eso estudia. Pero pregunta, ¿para qué entonces tantos PhDs y tantos magíster? Entonces pregunta, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscamos con los PhDs y los magíster? ¿Qué es? Llenarnos de títulos y de... Eso no tiene sentido, porque ni siquiera en la academia ya las universidades no quieren tener PhDs porque no tienen la plata para pagar. Entonces, un PhD les sale más caro. Entonces ya no los requieren como asesores en algunas, pero son poquitos, entonces les toca para afuera. Entonces, doctor Henry, hoy hay un problema. Se siguen creando escuelas. Y entonces nosotros no tenemos la capacidad de detener ese proceso. Entonces en el consejo profesional se empieza a plantear, vamos a cuestionar eso. Y es una tarea que vamos a hacer. Entonces hemos ido a la Universidad del Norte y hemos contribuido a que el sesgo sea, bueno, lo que ellos quieren y apoyarlos. Universidad de Andes no tuvimos mucho, pero también estuvimos al final. Pero hay problemas en eso, se lo confieso. Acaban de crear en Bucaramanga la UDEX, que es privada, geología. Hay que ir allá, hay que escribirles. Hay ingeniería geológica también, y entonces no está claro los límites entre ingeniería geológica y geología. Eso es discutible, los ingenieros geólogos hacen geología. Los geólogos pueden hacer ingeniería geológica. Entonces en eso hay que empezar a trabajarle y a resolver. No es fácil, doctor Henry. ¿Qué queremos? Que la Ministerio de Educación reciba y nos oiga. Empezar por ahí. No somos optimistas, pero hay que hacerlo. Y empezar como con conciencias y con ellos a meternos, a pisar duro ahí. Ya acabamos una fase, acabamos de iniciar una fase de seguimiento a la ley novena, que es decirle a las empresas qué geólogos tienen, matricúlenlos, licencias los extranjeros, estamos en eso. Y vamos avanzados y nos han respondido. Pero doctor Henry, eso no es suficiente y nos toca meternos en lo académico. Tocar con el ministro de Minas o con el viceministro el papel del Servicio Geológico hoy. De Mineralco, de la Agencia Nacional Minera. Yo todavía pienso en Mineralco, que es que yo no diferencio entre la agencia y Mineralco. No, es que son instituciones que han cambiado de nombre, pero su papel sigue siendo el mismo. Más grandes. Sí, más politizadas. Pero decirle, Agencia Nacional Minera, doctor Henry, y empezar a tocar eso otra vez. Y yo creo que ahí, mire, un tema que tocamos inicialmente, va a tocar... Yo no sé cómo está el sindicato del Servicio Geológico, también debe estar en crisis. Hubiese sido un aliado chévere, pero no tenemos, estamos débiles. Total. Las organizaciones débiles, somos débiles, estamos en crisis, doctor Henry. Sí. Y en la crisis, las organizaciones son el reflejo de esa crisis. Entonces, eso es una obra más titánica que lo que comentaste del Congreso que se reinició bianual. Te cuento, es más titánica, sí. Pero vamos a hacerla, porque es lo que nos queda hacer, doctor Henry.
Si fracasamos, pero lo intentamos y dejamos construido alguna cosa, pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos todo esto, yo personalmente, doctor Henry, en lo mismo que todo el mundo. Sí, hay que hacer esto y el diagnóstico, pero ¿y qué hacen? Yo tengo la ventaja de poder demostrar que hemos construido cosas, pero cosas que no han tocado eso que estamos y que usted le agradezco que me haya preguntado. Eso hay que reevaluarlo a hoy. Con esta crisis cambió un poco. Sí, la sociedad es importante, pero hay que darle otro rumbo. No el que le vimos. Es más, el Congreso es importante, pero no es lo más importante. Para producir billete de pronto, el dinero, Sí, estos. Pero eso lo puede hacer poner a un grupo de gente. Pero hay que dedicarse a esto y para esto sí no hay mucha gente. Entonces ahí está nuestro problema, doctor Henry. Seguro. Hay que totalmente de buscar acuerdo. personas que se le midan a esto. Sí. Si no, estamos muertos y tendremos que esperar a otra generación que toque, no sé.